Hoy vamos a trabajar un tema bien especial que se llama la burla, el escarnio o la mofa. Recuerda que estamos trabajando nuestro segundo bloque que se llama renovación y como lo hemos dicho muchas veces, renovación quiere decir renovación de la mente. Estamos cambiando nuestras viejas conductas, nuestra forma de ser antigua por nuevas formas de pensar y de actuar que vienen en la palabra de Dios. Así que damos la bienvenida al Espíritu Santo para que nos dirija en esta enseñanza, para que podamos aprender muchas cosas y podamos cambiar hábitos destructivos de nuestra vida por nuevas formas de actuar conforme a la palabra de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra que nos regalas y te damos la bienvenida. Vamos a trabajar este tema de la burla en 5 capítulos y quiero aclarar antes de empezar que una cosa es tener buen humor, una cosa es divertirse, una cosa es reírse y otra cosa muy diferente es burlarse de una persona. Uno a veces se burla de situaciones, de cosas que le pasan a uno mismo y se ríe, pero es diferente burlarse y hacer mofa de una persona. Así que vamos a ver qué nos enseña la palabra en concreto. ¿Qué es la burla? La burla es una forma del ridículo, una forma de ridículo dirigida especialmente contra las personas con el fin de humillarlos. Las Escrituras condenan a los escarnecedores como arrogantes, injustos y necios. Eso dice el diccionario de temas bíblicos. Entonces es una forma de ridículo dirigida especialmente a la persona con el fin de humillarlo. Pero mira que la Biblia dice en el Salmo 1:1, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Es decir, que casi que equivale o pone en igualdad de condiciones a los pecadores con los burlones. Gravísimo. Entonces, para un hombre que es cristiano, dice, no anda ni en burla, ni se junta con los burlones. Ahora, quiero que veamos un segundo punto que es, entonces ya aprendimos que la burla bíblicamente no es agradable a los ojos de Dios y vamos a seguir desarrollándolo. El segundo tema es que cuando uno es seguidor de Cristo, cuando uno es cristiano y se burlan de ti, pues entiende que eso en teoría es normal y vamos a ver por qué. Pues quiero que entiendas y entendamos, porque no es fácil cuando alguien se burla de uno, cuando lo hacen sentir a uno como en ridículo, pero la vida cristiana, pues en el fondo nosotros lo que estamos haciendo es reflejar a la persona de Cristo. Y por esa razón, Satanás siempre tratará de usar personas para tratar de ofenderte o de ofendernos, de burlarse de nosotros y de causarnos daño con el fin de desanimarnos del camino que ya hemos elegido. Entonces piensa en esto. Cuando alguien se burla de ti pensando en temas que son cristianos, pues en el fondo es una forma de burlarse de Dios. Y si se burlaron de nuestro maestro, pues con mayor razón se van a burlar de nosotros. Por eso no te preocupes, no te cargues, no respondas con rabia. Entiende que finalmente ellos son influenciados por un poder maligno y no dejes que eso afecte tu vida. Más bien siente tristeza por las personas que se burlan de ti. Mira este ejemplo tan bonito. En Mateo 27, del 39 al 44, mira todo lo que dice. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Estoy hablando del momento de la crucifixión del Señor. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de esa cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban,
pero no puede salvarse a sí mismo, con que es el Rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Es decir, los ladrones que crucificaron al lado y lado de la cruz del Señor. Entonces, mira cómo fue tan feo, tan ofensivo, él muriendo en la cruz por amor a nosotros, él derramando hasta la última gota de sangre por amor a nosotros, y la gente que pasaba por allí movía la cabeza en forma burlona. Se burlaban y se mofaban del Señor, dice aquí. Esto me parece triste. Hasta los ladrones se burlaban de él. Entonces, la burla sobre el Señor fue evidente y triste. Ese otro pasaje en Mateo 26, 67 y 68 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Qué burla tan fea, qué triste, golpeándole, pegándole en la cara, escupiéndolo, dándole puños en la cara y burlándose de la profecía y diciéndole, profetízanos, dinos quién te golpeó. Esto me parece que es lo más bajo y triste, pero el Señor estaba allí entendiendo y haciendo por amor y terminando por amor a todos nosotros y a ellos la obra en la cruz. Ahora, si se burlaron de él, entonces seguro se van a burlar de nosotros. Jeremías dice aquí en 27, tú, Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todos los días se me ofende, todo el mundo se burla de mí. Está hablando aquí de una palabra tan linda, o sea, me sedujiste, yo me enamoré de ti, me entregué a ti y yo me dejé seducir, una relación hermosa, pero aquí dice, todo el mundo se burla de mí. Bienvenido al Club Jeremías, aquí estamos. Ahora, vamos a tratar de trabajar en este capítulo 3 los peligros de burlarse de los siervos de Dios. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, en el versículo 36 dice, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Se burlaban, se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Triste, tremendo. Dios usa sus profetas, Dios usa sus pastores, sus ministros, Dios usa a sus siervos para llevar la palabra y muchas personas se burlan, ridiculizan, ofenden, insultan a los siervos de Dios. Y aquí el Señor dice, por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo más remedio. Ahí llega un punto donde ya no hay más nada que hacer. Hechos 2:13 dice, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Esto tiene que ver cuando el Espíritu Santo en Pentecostés llegó sobre los 120 que estaban orando y ahí se da el inicio de la iglesia y el Espíritu Santo se manifiesta y empieza un tiempo sobrenatural donde las personas que estaban allí empiezan a hablar en lenguas diferentes y parte del pueblo que estaba viendo lo que estaba pasando, miran lo que es tan peligroso, se empiezan a burlar de la obra del Espíritu Santo y dicen lo que están es borrachos y eran personas que estaban llenas del Espíritu Santo y ellos equipararon la llenura del Espíritu Santo con la borrachera. La burla es peligrosa y burlarse de las cosas de Dios, hacer chistes de Dios, hacer chistes de la Biblia, eso no tiene sentido y te recomiendo que lo saques de tu lenguaje. No, nunca permitas ni te rías de chistes que tienen que ver con la Biblia, que tienen que ver con Jesús, que tienen que ver con el Espíritu Santo, porque son temas que son muy respetables y no debemos permitir que se haga chiste de ello. En Hechos 17:32 dice, cuando oyeron de la resurrección,
unos se burlaron. Mira, está hablando de la resurrección de Jesucristo, de la resurrección de los muertos, pues por la obra de Cristo, pero hay personas que en ese momento se burlaron y como irónicamente queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En Hechos 26-24, al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. «Estás loco, Pablo», le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». Pablo hablando del Señor, predicándole el evangelio de Cristo, y el genio de Festo le dice: «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». Bueno, y hay una gran cantidad de citas que las coloqué abajo, pero obviamente por temas de tiempo no las voy a mencionar todas ellas. Pero queda claro, digamos, que no es sabio ni tocar los temas de Dios, ni tocar los temas de la iglesia, ni tocar los temas de la Biblia. No es sabio burlarse de las cosas de Dios. Ahora, en el capítulo número 4 te quiero mostrar cuál es el destino de los burladores. Es decir, al final de los que se burlan, el final de los que se burlan de Dios es irónico, porque Dios también tiene sus ironías y también paga a su manera. Mira lo que dice Proverbios 3:34. Dice: «El Señor se burla de los burlones». El Señor se burla de los burlones. Finalmente Dios dirá: «Tú creíste que estabas haciendo el gran chiste, riéndote, burlándote y haciendo mofa de las cosas santas, de las cosas sagradas». Y ahora el Señor dice: «Yo me burlo de los burlones». Y Gálatas 6:7 dice: «No se dejen engañar de Dios». Perdón, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. De Dios nadie se burla. Esta es la sentencia que da aquí, perdón la raya tan fea, pero es de la emoción. En Proverbios 1:22-26 dice: «Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia». Mira, todo esto es tremendamente impactante. O sea, de Dios nadie se burla. Y el que se burla de Dios finalmente saldrá burlado él mismo. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Analiza el peligro, analiza todos estos pasajes de lo que es la burla para que, pues, al final le vamos a pedir perdón a Dios si nos hemos burlado de alguien, si nos hemos burlado de las cosas santas de Dios, si nos hemos burlado de alguna persona o si nos hemos burlado de los siervos de Dios. Todo esto es para que hoy podamos hacer un alto, corregir, tomar en serio la enseñanza de Dios y cambiar el rumbo. En Segunda de Reyes son como dos partes, no lo coloqué todo porque es muy largo y me queda muy extenso el texto bíblico, pero la primera parte es como en Segunda de Reyes 19:22, es como Dios le dice: ¿a quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Cuando la gente se burla de todo lo que hemos dicho anteriormente, finalmente se está burlando de Dios. Fue al Santo de Israel del que te burlaste. Y mira como si fuera la respuesta de Dios unos versículos más abajo. En la primera parte le dice: ¿con quién crees que te has metido? O sea, ¿a quién crees que has burlado? ¿Contra quién crees que has levantado mofa? Y en la segunda parte le dice: pero a ti te conozco bien. Sé dónde te encuentras y cuando entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia
que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Qué cosa tan impactante, qué versículo tan hermosamente retador y no sé la palabra, como de prevención, de cuidado para que uno no toque territorios que no debe tocar. En Segunda de Reyes 23 y 24 cuenta una historia que es interesante y hasta como graciosa. Después Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Eliseo fue el profeta que sucedió a Elías. Dice que mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad, miren aquí lo grave, comenzaron a burlarse y a reírse de él. Comenzaron a burlarse y a reírse de él. Vete de aquí, viejo calvo, gritaban. Vete de aquí, viejo calvo. Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. Ahora, tratemos de entender un poco cuál es el perfil de los burladores, es decir, cómo son los burladores. El burlador siempre es orgulloso y arrogante, así lo define la Biblia. Dice, Proverbios 21-24 en la Nueva Traducción Viviente, dice, los burlones son orgullosos y altaneros, son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites. Proverbios 22:10 dice, echa fuera al burlón y también se acabarán las peleas. Los pleitos y los insultos desaparecerán. Es como quien dice, no te metas con los burlones. Echa fuera al burlón. Proverbios 9, del 7 al 8 dice, el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Tremendo, impactante. Proverbios 29:8 dice, los burlones pueden alborotar a toda una ciudad, pero los sabios calman los ánimos. Proverbios 15:12, los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. Proverbios 13:1, el hijo sabio acepta la disciplina de sus padres, el burlón se niega a escuchar la corrección. El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil. Mira la cantidad de proverbios que hablan claramente de la burla. Es un tema bastante extenso a lo largo de la Biblia y esto hay que volverlo a repasar una y otra vez porque es interesante que le quede dando vueltas a uno en la cabeza sobre todo el peligro de la burla, de la mofa, del chiste fuera de foco. Proverbios 17:5 dice, el que se burla del pobre afrenta a su hacedor. O sea, el que se burla del pobre afrenta a Dios. El que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. Proverbios 30:17. Al ojo que se burla del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Esto es importante, burlarse de los padres, escarnecer a la madre, aquí está padre y madre, al que se burla, el Señor es severo con eso, dice, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Entonces, hemos tratado de presentarte una visión clara de lo que significa la burla y queremos pues que el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón y si es tiempo de pedir perdón, pues vamos a hacerlo, vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a decirle, Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces nos hemos burlado, muchas veces se burlan de los profesores, muchas veces se burlan
de las autoridades, muchas veces se burlan de los pastores, muchas veces se burlan del presidente, de las personas que Dios ha puesto en autoridad, o simplemente de las personas. A veces se burla de la forma como una persona habla, se burla de algún defecto físico, se burla por la forma como camina, se burlan de la forma como se viste una persona, etcétera. Y hoy Dios nos está llamando a que dejemos esto de nuestras vidas de lado y pensemos que si queremos burlarnos, pues burlémonos de nosotros mismos, digo en el buen sentido, no burlarse, sino reírnos de nosotros mismos, de las cosas que nos pasan. Si queremos ser alegres y tener buen sentido del humor, eso está perfecto, eso está bien, pero nunca hacer burla y nunca más que todo esa burla traidora de tocar las cosas santas, de tocar las cosas de Dios. Entonces, hoy queda esta enseñanza hermosa, creo que vale la pena repetirla, creo que vale la pena volver a escuchar los versículos despacio, uno a uno, y creo que vale la pena tomar decisiones serias con lo que Dios nos ha enseñado el día de hoy. Así que, bueno, pues los bendigo en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por esta enseñanza y pedimos a Dios que nos ayude a volverla una realidad en el nombre de Jesús y amén.